Ruptura prematura. Cuando se les hace la consulta de qué significa ruptura prematura de membrana, significa que las membranas, de alguna manera, ha existido una apertura del OCE y el OCI, también de los anillos externo, uterino, externo y el uterino interno. Y el tapón mucoso se abrió y dio cabida a que por presión salgan las membranas y se rompan. Cuando hay salida de líquido amniótico, significa de que hay ruptura prematura de membrana, significa que está comenzando a perder líquido amniótico, significa que ese feto posiblemente entre en ¿qué? En lo que se llama distrés fetal, o lo que va a ser un elemento importante de contaminación. ¿Por qué? Porque pueden ascender las bacterias y van a producir una colonización del líquido peritoneal, por lo cual del líquido amniótico, por lo que es importante la utilización de lo que va a ser los antibióticos. Hay ciertas pruebas que se utilizan, que no me acuerdo, para identificar el líquido amniótico, ¿cierto? A través de lo que va a ser el laboratorio, pero es muy importante realizar un tacto rectacto vaginal, tratando de identificar si está el tapón mucoso o no. ¿Estamos viendo la imagen? ¿Se ve la imagen? ¿Sí? Sí, doctor. Gracias. Estoy de divino. La ruptura uterina es una de las situaciones catastróficas que se produce, pero esto ocurre cuando el traumatismo, la fuerza del accidente, de la sinergia, la transmisión de la energía ha sido grande, importante. El abrupto placentae también puede provocarse a causa de los traumatismos anteriores. Y esto básicamente lo vamos a denotar con una ecografía abdominal, tratando de ver lo que va a ser el acúmulo o una cantidad importante de sangre o un hematoma que va a estar presente delante de lo que va a ser la placenta. Entonces, y que lo podemos hacer mediante un ecodoppler para tener en cuenta, para poder verificar esta situación que es bastante compleja. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo se llama esta prueba? Que se realiza en laboratorio para determinar el líquido amniótico. Niña, niño, ¿alguien sabe cómo se llama la prueba? Que queda como tarea que no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo cómo se llama esta. ¿Amniocentesis, doctor? No, la amniocentesis no, es otra la amniocentesis. Se envía el líquido para identificar si es orina o es líquido amniótico, se envía el líquido al laboratorio y salen estas espigas, que son totalmente diferentes a la orina y le sale positivo, pero tiene un nombre. La verdad que hace 25 años que no lo sé, no me acuerdo de esto, les soy sincero, hoy día no me acuerdo. Solo sé que cuando existe salida de líquido a través transvaginal, líquido claro, inoloro, incoloro, es sinónimo de que existe ruptura prematura de placenta, lo que significa que tengo que hidratar inmediatamente a ese paciente y utilizar antibioticoterapia de acuerdo a las consideraciones y clasificación ABC de la FDA. Es un elemento importante que tengo que tener de acuerdo. ¿Qué tratamiento antibiótico vamos a utilizar? No necesariamente la clasificación del ABC de lo que va a ser la utilidad de los medicamentos en relación a su necesidad en la mujer embarazada, acorde a las reglas de la FDA, que es un elemento fundamental. También puede existir embolia de lo que va a ser el líquido amniótico, la embolia del líquido amniótico, que es una situación no muy presentada, es baja su estadística, pero que puede estar presente. Y una situación que les había dicho que es fundamental observar en la mujer embarazada, sobre todo en los miembros inferiores, que puede ser una alteración de lo que va a ser el fibrinógeno, una alteración de lo que pueden ser de los factores intravasculares o extravasculares, de la cascada extrínseca e intrínseca, de la coagulación, a determinar posiblemente alteraciones del fibrinógeno, alteraciones tan importantes locales y sistémicas como hasta fenómenos sépticos que me van a llevar a una
bastante grave que me está determinando que la paciente está en un estado realmente con un pronóstico muy reservado, que se llama la coagulación intravascular diseminada, que de persistir, de permanecer, tiene un toque renal, un toque respiratorio, un toque cardíaco, es decir, entra a lo que va a ser la falla orgánica múltiple que puede llevar a un estado premórtem. Para que tengamos idea de cómo es más o menos el trauma cerrado. El trauma cerrado depende mucho, sobre todo las mujeres embarazadas, pues hay una recomendación que una mujer embarazada tiene muy poco que manejar. Tiene que ir más de pasajera y no en el asiento delantero, sino en el asiento trasero, que es un elemento muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Por qué la mujer embarazada? Porque se coloca, fíjense, la colocación de lo que va a ser el cinturón de seguridad es totalmente diferente a lo que va a ser normalmente. Este cinturón de seguridad lo que va a provocar cuando si se provoca algún tipo de accidente es un traumatismo cerrado que puede provocar alteraciones como puede ser un hemotórax, neumotórax, fracturas costales, tórax volante, puede provocar inclusive taponaje cardíaco, puede provocar rupturas hepáticas por la compresión que tiene a nivel derecho, y como también esta posición que adopta y la colocación del cinturón de seguridad que pueden provocar abrupto placentae como también ruptura uterina. Las bolsas también, dependiendo de lo que va a ser el tipo de accidente, que puede ser frontal, que puede ser superior, inferior, lateral, posterior, son elementos fundamentales que ustedes tienen que tener en cuenta, y sobre todo si los vehículos cuentan con o sin airbag, que es un elemento fundamental que necesitamos saber nosotros los médicos. El trauma cerrado, el 5% de los considerados leves se produce muerte fetal secundaria a un desprendimiento placentario. Es decir, que cuando ustedes estén en de su provincia o en cualquier lugar, tengan en cuenta que puede haber una ruptura uterina, como también que puede existir algún tipo de abrupto placentario o desprendimiento placentario, por lo cual es fundamental que utilicen la ecografía. La ecografía, hace el 2006, me lo dijeron los gauchos en Buenos Aires. Me dijeron que el ecógrafo es el nuevo fonendoscopio de las personas. Y es cierto, ustedes tienen que saber a realizar ecografía. Tienen que saber. Ya se les perdona muchos temas a ustedes. Ya no es por la cantidad, sino es ya, como nosotros llamamos, por importancia o por patologías, pero en este caso, no, ustedes, por competencia, ustedes necesitan saber que en la mayoría de los casos necesitamos ver mediante el ecógrafo si la placenta está normalmente insertada o tiene algún tipo de desprendimiento, que es importante, o tengan la sospecha mínimamente y llamen al ginecólogo. Las lesiones penetrantes en la madre puede producir una lesión visceral del 19%, una mortandad del 5%. ¿Por qué? Porque se encuentran bien protegidas, las vísceras se encuentran bien diseminadas alrededor de lo que va a ser el útero gestante. Pero aquí radica una situación totalmente diferente, que en el feto puede provocarse una lesión del 66%, dependiendo de lo que va a ser la altura uterina, de las semanas de gestación que tenga, y va a existir una mortalidad del 40 al 70%. Por eso que en todo traumatismo penetrante, quien sufre más es el feto, dependiendo de la altura uterina y de las circunstancias que van a existir, porque no se puede mover, el útero no es móvil, no adopta esa situación. A medida que el útero grávido aumenta de tamaño, el resto de las vísceras abdominales se encuentran protegidas de una herida penetrante. ¿Por qué? Porque se encuentran disipadas, que se encuentran totalmente aisladas. Las quemaduras. La mortalidad materna 0%, menor de 60%, mayor a 60%, mortalidad materna 40%. Estamos hablando de que van a haber alteraciones tan profundas en el que generalmente la muerte materna se provoca por alteraciones, sobre todo por un desequilibrio hidroelectrolítico, como también la muerte fetal global, que va a alcanzar casi un 50%, dependiendo del grado de quemadura, dependiendo de si es un gran quemado o no. En la anterior clase habíamos dicho que era gran quemado, cuando el gran quemado es aquel quemado que está por encima del 40% de superficie corporal quemada. Todo paciente con mayor al 40% de superficie corporal quemada se denomina gran quemado.
significa que vamos a utilizar la fórmula de Broca, ¿está bien? Que es un elemento importante. Y aquí nosotros necesitamos evaluar múltiples circunstancias. Evitar lo que habíamos dicho, un elemento importante, la sulfadiatina argéntica, ¿está bien? Por el riesgo de que, sobre todo cerca al término de 37 semanas, porque por el riesgo del kernicterus, porque puede provocar algún tipo de alteraciones a nivel de lo que va a ser hepática. ¿A qué se denomina kernicterus? A la tinción amarillenta de piel, faneras y mucosas por encima de 18-20 miligramos por decilitro, que se llama kernicterus. ¿Cuál es su principal complicación del kernicterus? La encefalopatía hepática. Son cosas que me acuerdo de embriología, ¿cómo se llama? De pediatría. La lesión directa en el feto existe y lo vemos frecuentemente, sobre todo, si ustedes se han dado cuenta, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, no sé si en el resto de los países, hay mucha tendencia al feminicidio, a los ataques que existen de la mujer. De cierta manera, la mujer ha copado sus espacios que siempre debían estar abiertos dentro de lo que era la sociedad, ciertamente, pero muchas mujeres tienden a pensar que son igual que el hombre. No, nunca son igual que el hombre. Ustedes son más delicadas. Y al pensar de esa manera, quieren agarrarse a trompadas y de la misma manera con los hombres. No lo hagan jamás. Recomienden a sus pacientes que no pueden tener el mismo carácter. Obviamente que hay cambios fundamentales en la mujer embarazada, pero fundamentalmente esto ocurre no por la mujer, sino por la calidad de mala educación y sobre todo por la ignorancia que existe, sobre todo de los convivientes, del hombre como de la mujer, en el que entienden de que las cosas no se pueden arreglar por la palabra, tienen que llegar necesariamente al golpe, y el hombre, como la mujer, adopta una situación totalmente primaria en la cual no se da cuenta que está dañando a dos seres, que es fundamental, lo cual realmente radica en el que nosotros somos, en el que no somos seres humanos. Yo siempre lo digo, que somos animales, solamente con que nos distinguimos de los animales porque sabemos hablar y sabemos manejar, porque después los otros nos enseñan muchas actitudes, y en esta pandemia los animales están afuera enseñándonos la vida que debemos tener, y nosotros estamos encerrados. Y fundamentalmente en esta pandemia han habido dos tipos de situaciones. Una, que muchas parejas se han separado porque la convivencia familiar se ha hecho realmente compleja, y que muchas de las mujeres están embarazadas por la situación propiamente de quedarse en la casa. Y esta situación conlleva a muchos riesgos de tipo y de índole familiar y de violencia, los cuales yo les recomiendo que tienen que ser, cuando ustedes reciban a una mujer en las emergencias, es de publicación obligatoria. Tienen que denunciar que esa mujer ha sido maltratada. Mucho más si es una mujer embarazada. No puede tocarse a una mujer. No, por ningún motivo. No existe aquello. ¿Está bien? Denuncien. Seamos. Necesitamos denunciar porque podemos salvar la vida de dos personas, en este caso de la madre y del niño, que son elementos importantes. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que el traumatismo del niño pues, puede provocar alteraciones tan profundas como lo que van a ser las fracturas de cráneo, hemorragias intracraneales que generalmente son fatales. Los traumatismos directos tienen más posibilidades de presentarse en el tercer trimestre porque es un feto bastante grande, de tamaño distinto, que puede provocar alteraciones muy importantes en él, desde el tipo de vista fisiológico como también psicológico, porque el feto ya escucha, ya siente los temores, lo que está alrededor de las personas. Por eso que es un elemento fundamental, y es algo que yo siempre, desde muy muchacho y desde niño, siempre he tenido una idea muy clara, que un niño tiene que venir a este mundo de manera planificada, no por accidente. Y si es por accidente, tengo que tomar todas las decisiones correctas para poder traerlo a este niño, hacerlo sentir bien, porque no tiene la culpa de que los padres tengamos algunos pensamientos arcaicos como de provocar el aborto. No se olviden que nosotros estudiamos para salvar vidas, no para provocar la muerte. El aborto es la provocación de la muerte, y nosotros no vamos a jugar con eso, tampoco con nuestra conciencia. ¿Está bien? Recordar que a mayor gestacional hay mayor vulnerabilidad. Mientras más crezca ese bebé dentro del abdomen, es mucho más vulnerable y puede provocar múltiples situaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Revisión primaria y resucitación, básicamente. Lo que hemos hablado, el ABCD, que ustedes ya lo han repetido, yo se los vuelvo a repetir, que es ABCDE, es fundamental en todo paciente.
politraumatizado en todo trauma, es fundamental la aplicación de lo que va a ser el ABC de la letra S. El manejo inicial de trauma en el embarazo está dirigido a la reanimación y estabilización de la paciente, ya que en este momento la vida depende íntegramente de la madre. Por eso es que es importante no el feto en ese momento. Si ustedes se dan cuenta, cuando estamos viajando en los aviones, dice, cuando existan turbulencias caerán mascarillas sobre ustedes. Es importante en la mujer embarazada y en los niños, primero que la madre, ¿cierto? Primero la madre, tenemos que dar toda la atención objetiva a la madre para que de esa manera, optimizando lo que va a ser los recursos fisiológicos de la madre, vamos a garantizar lo que va a ser la vida del feto. Procedimientos de utilidad. Obtención de vía penosa periférica. Siempre. Vía periférica, siempre. En toda la mujer embarazada. Siempre es fundamental, no vía central. Porque la vía central inicialmente nos da falsos positivos, de la cual nosotros estamos creyendo que la mujer embarazada también, pero hemos visto que hasta puede perder 1500 ml y todavía se encuentra normal. Para que al obtener vía venosa periférica necesito hacer puede ser hemograma, pero si es una emergencia, el hemograma está por demás. Tiene que ser hemoglobina, hematocrito, grupo factor, rapidísimo. Reposición precoz del volumen. Tengo que tener en cuenta que esa mujer, esa paciente está con alteraciones de la precarga. ¿Qué necesito mejorar? La precarga. Necesito mejorar la precarga. De esa manera voy a garantizar el gasto cardíaco. Por eso que es muy importante. Ahora, necesito realizar la optimización, la reposición, aún en ausencia de la taquicardia o hipotensión que ustedes están buscando en los pacientes normales, por todas las consideraciones fisiológicas que ya hemos hablado y de que existe una hemodilución como también una poligloburia. Toda mujer embarazada, nene, toda mujer embarazada necesita oxígeno suplementario de obligatoriedad. ¿Para qué? Para mantener no solamente la integridad de ella, sino como también del feto. La posición semisentada es fundamental, con control de la columna cervical, que es radicalmente obligatoria en todas las personas. La lateralización o el decúbito lateral izquierdo lo que va a permitir es de que el peso que tiende por la gravedad no ocluya lo que va a ser la vena cava inferior y mejore lo que va a ser el retorno venoso. Por eso, en las mujeres debemos permitir de que haya un decúbito lateral izquierdo, de preferencia, en ocasiones derecha, para permitir lo que va a ser el vaciamiento gástrico, pero fundamentalmente al lado izquierdo, lo que va a mejorar fundamentalmente el retorno venoso de la vena cava inferior. El triage de una mujer embarazada tiene que ser, es una situación bastante compleja, una pregunta muy compleja. Que la mujer embarazada puede tener múltiples lesiones, inclusive puede tener riesgo de muerte, no recupera. En caso de que la madre tenga alteraciones tan importantes y su vida está en riesgo, no debe correr el mismo destino, el mismo camino, lo que es el feto. Y el feto debe ser determinado, categorizado como recuperable, por lo que debe brindarse un tratamiento muy enérgico, sobre todo para asignarse la prioridad del traslado materno, o por sobre todo, una indicación de extracción fetal. Significa que ustedes, cuando vean que la madre ha ovitado y hay todavía, y ustedes tienen, ya sea por palpación, por auscultación de latido fetal, es importante que hagan una cesárea de emergencia. Nosotros hemos tenido algunos casos en el Hospital San Juan de Dios en que las mujeres han llegado prácticamente con óbito. Estábamos haciendo ecografía y hemos evidenciado latidos fetales. Inmediatamente realizamos una laparotomía importante, apertura y sacado. No tienen que demorar entre unos 5 o 10 minutos. Necesitan saber. El consejo que les doy a ustedes, queridos muchachos, es de que en la cátedra de ginecología u obstetricia le indiquen al docente que les indique cómo realizar una cesárea de emergencia. Necesitan saberlo, sobre todo en este tipo de casos que pueden llegar a ocurrir. No digan nunca, jamás, porque mientras estamos vivos sí puede ocurrir, sí puede pasar, como me pasó a mí. Entonces tuvimos que realizar una cesárea de emergencia en la sala del Hospital San Juan de Dios.
e inmediatamente tuvimos que trasladarnos al hospital de la maternidad que queda al lado, llevando sobre todo al niño, para que, al bebé, al fruto, para que le dieran una atención adecuada, que es un elemento muy importante. Significa que ¿puedo hacer cesárea en la escena? Sí. ¿Tengo que hacerla? Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Sé hacerla? Cada uno de ustedes tiene que determinar sí o no. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las indicaciones de la cesárea en la escena? Paciente crítica no recuperable, atrapada o no trasladable. Significa que está en un triage complejo, crítico, que va a evitar la paciente. Cuando exista paro cardiorrespiratorio que no revierte luego de 5 minutos de una RCP avanzada. Estas indicaciones son importantes para que se la memoricen. Paciente crítica no recuperable, paro cardiorrespiratorio que no revierte luego de 5 minutos de una RCP avanzada. El manejo hospitalario, en la sala de la urgencia, es importante determinar lo que va a ser la evaluación abdominal, si la distensión del peritoneo, si hay irritabilidad, si existe algún tipo de dolor en la mujer embarazada, tratar de determinar clínicamente si existe algún tipo de alteración, una suposición, para mandarla a una ecografía, que es muy fundamental, posiblemente, dependiendo de la edad gestacional, a una tomografía. La ecografía, ¿qué es lo que va a ver? Hay un no sangrado, hay desprendimiento placentario, es fácilmente disponible, es muy posible determinar la fetocardia. Niños, cuando ustedes tengan ecógrafos y estén en una sala de ecografía en sus hospitales de internado o de provincia, hagan ecografía. Comiencen a jugar con ellos. Es muy importante que comiencen a memorizar y a captar las imágenes que existen. ¿Cuándo hacer radiología? Solamente cuando ustedes crean necesario. Solamente cuando crean necesario. Pero en la mayoría de los casos se dice que tratemos de no repetir o que sean innecesarios. Entonces, de alguna manera es importante de que si ustedes creen o suponen, envíen a una radiografía. Caso contrario, no se carguen con ese paciente. Antes de cualquier... Es una pregunta que siempre se les hace. Hay una mujer, una paciente que tiene posible fractura de pelvis, de cintura pélvica. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Le voy a sacar una radiografía. No, le hago un 8 de guarismo, estabilizo, primero veo la vía aérea, veo la letra B de la ventilación, veo si hay algún sangrado, realizo mi 8 de guarismo, estabilizo a la paciente, verifico que no hay ninguna otra lesión e inmediatamente comunico al ginecólogo para que la observe. No se hagan problemas por pacientes. Lavado peritoneal, no sé eso. Es una técnica muy antigua. Monitoreo fetal, sí. Útil en embarazos por encima de las 24 semanas, sí. Pero si saben utilizar adecuadamente el ecógrafo, desde las 12 semanas ya está latiendo el corazoncito de los bebés. Evalúa el bienestar fetal y puedo hacer una cada 4 horas, 3 horas, lo que ustedes vean. El monitoreo obstétrico, bueno, veré si hay actividad uterina con el tocodinamómetro, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Creo que es así, ¿no es cierto? Entonces, eso es un elemento importante que ustedes deben determinar si hay actividad contráctil uterina, que lo que va a determinar que posiblemente haya amenaza de parto prematuro, amenaza de parto. Entonces, es mucho mayor, sobre todo en lo que va a ser la abductor placentae. Los requerimientos, ¿qué tengo que hacer? Un correcto manejo prehospitalario fundamental, traslado primario adecuado, muy importante, centro de complejidad a un segundo, tercer nivel o cuarto nivel, trabajo en equipo multidisciplinario. ¿Saben dónde yo aprendí a hacer partos? ¿Y de quién lo aprendí? Fueron de las licenciadas y de las auxiliares de enfermería de mi hospital en Tarija, que me enseñaron a atender los partos. Por eso que es muy importante el equipo multidisciplinario. Yo aprendí muchísimo de las matronas, aprendí muchísimo de las auxiliares que me enseñaban cómo salía el líquido amniótico, cómo debería realizar el tacto vaginal, cuáles eran las técnicas, cuáles eran las claves para poder realizar adecuadamente. Yo aprendí mucho de las enfermeras. En este sentido, el médico siempre, queridos niños, sean humildes en ese sentido, en que todo el tiempo somos aprendices. Mientras más alto crezcamos, que estén nuestros pies en el suelo y que seamos más humildes para poder entender
y comprender de que nuestro trabajo es multidisciplinario. No somos uno, somos equipo, siempre. Evitar altas precoces. No manden a la casa a las pacientes mientras tengan dudas. Es preferible que se queden con ustedes. Lamentablemente es esa nuestra carrera. Evaluar y observar. Monitoreo ecográfico, monitoreo fetal y traslado seguramente a algún lugar que es totalmente diferente para garantizar la felicidad de todos nuestros niños. Bueno. Pregunta sobre los temas, sobre el tema de ginecobstetricia. ¿Alguna pregunta? ¿Se ha entendido el tema? Sí, doctor. ¿Seguro? Como me quieren Sí, decir. A ver, una pregunta. ¿Ya han avanzado las maniobras de Leopoldo ustedes? ¿En gineco? Sí, ¿Sí? ¿Ya llevaron? ¿Neva? ¿Ya llevaste? sí, con el doctor Encinas ya nos enseñó. A ver, ¿con cuál maniobra se determina la posición fetal? Ahorita le digo. Pues, ¿con qué maniobra se determina la situación fetal? ¿Cuál es la posición fetal más normal? Eutóxica. ¿Vieron? Cefálica, Necesitan saber. podálica. Cefálica, podálica. ¿Y la posición? ¿Y la ¿Qué situación? es? ¿Y la situación? ¿Qué? ¿Y la situación? Son preguntas muy importantes. ¿Qué es la posición? ¿Qué es la situación? ¿Qué determinan las 4 posiciones básicas de lo que es las maniobras de Leopold? Y hay una maniobra que no sé si alguna vez ustedes la van a hacer en sus vidas, que se llama la maniobra de Christeler. ¿La conocen? ¿La han escuchado? ¿No? Pregúntenle a su docente de ginecología qué es la maniobra de Christeler y si alguna vez la van a emplear y hacer. Es algo que ustedes van a determinar como mujeres, que es un poco complejo, y determinar la situación de la mujer embarazada. Es muy fundamental, es fundamental. El médico general, queridos muchachos, es algo que no cabe en mi cabeza que un médico general no sepa hacer un tacto vaginal ni atender un parto. No puede. Tienen que saber hacer, es obligatorio. Cuando yo estaba en la rotación de medicina, ya había pasado yo ginecología, yo estaba de entrada de haber ido a almorzar en mi hospital en Tarija, cuando veo que una señora abre la puerta de un taxi y comienza a gritar. Cuando veo que la señora era de pollera, abre las piernas y cuando abrió las piernas veo la panzanga, era una mujer embarazada. Así que corrí y me saqué la bata. Lo que hice fue colocar donde estaba abriendo las piernas y ¡pum!, cayó sobre mi bata el niño. Lo agarré, silbé al portero que me traiga una caja pequeña de curaciones, me trajo, corté el cordón umbilical, lo envolví en mi bata y lo llevé a neonatología. Inmediatamente trajeron una camilla y la subimos a la señora. Iba a ser un traumatismo. Ahí se producen los cefalohematomas de los niños y los famosos golazos que nos dan las pacientes a los médicos. Y en ese momento me convertí en el interno héroe de ese día porque había salvado la vida de un niño. Y obviamente, por ejemplo, en ustedes, cuando hagan el año internado, están fritos todas las que les van a llegar las mujeres embarazadas de esta época.
Normalmente eran las mujeres de lo que era la época del carnaval, que llegaban a noviembre, diciembre más o menos, pero ahora es una situación totalmente caótica que va a existir al año, que seguramente, acuérdense de mí, que la maternidad y muchos centros hospitalarios van a estar repletos de mujeres que van a estar dando a luz. Es una situación normal, si ustedes se dan cuenta, es el feedback positivo de la vida, porque son 140 médicos que han fallecido en Santa Cruz, que son, creo que son como 2000 y pico personas que han fallecido, pero al año seguramente van a nacer nuevas esperanzas, nuevas vidas, ¿no? Y es una situación que ustedes tienen que saber aprender, muchachos. Yo no les puedo enseñar nada de gineco, les soy sincero, nada. Me acuerdo algunas cosas que están en mi mente, que todavía en algún momento podría hacerlas, pero que ustedes, es fundamental que el médico general sepa. Y es mi gran consejo, sepa, por favor. Enciendan sus cámaras para que podamos grabar nuestra asistencia, por favor. Ángeles y Caro, por favor, me toman la asistencia para ver de todos los muchachos. Quería comentarles algo que me parece bonita la idea de lo que habíamos hablado hace tiempo en relación a lo que era que pasemos clases, ¿ya? Me gustaría que pasemos clases en una sala de la universidad. Se le había planteado la idea al doctor Dorado para que seamos uno de los pocos cursos que nos dan en una aula totalmente en condiciones limpias de bioseguridad. Cada uno se lleva su manejo, es fundamental. Ya se ha alargado en este pueblo todo, entonces necesitamos tener en cuenta ello y de que nos veamos al menos 1 o 2 veces por semana para hacer un poco las horas de la práctica. Y terminar algo de lo que nos tocaría de la materia del avance técnico. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Consejo. Aprendan las maniobras de Leopold. Aprendan que les enseñe a hacer una cesárea de emergencia. Es fundamental. Cómo hacer una adecuada dilatación y episiotomía, básicamente. Cómo traer al feto, cómo hacer el canal, etcétera, cómo atender. Les digo que soy feliz de no volver a atender a mujeres embarazadas. La verdad, soy muy feliz. Cada vez que acuerdo 250 experiencias, no la tiene ninguna hasta ahorita. Nadie me ganó. ¿Está bien? Cualquier cosa, niños, estoy a su disposición. ¿Está bien? Les voy a pasar, vamos a ver cómo son las prácticas del día lunes, que ya cambiamos. ¿Listo? La hermenéutica. ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Nada? No, doctor. Bueno, recen por nosotros mientras estamos vivos, ¿está bien? Y por todos ustedes, para que pronto darnos... Gracias, buenas noches, niños. Buenas noches. Cuídense. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.